Saludos chicos, continuando con los temas de programación en ambiente cliente-servidor, el día de hoy vamos a hacer el programa servidor. Vamos a comenzar abriendo NetBeans 11 y una vez que ya lo tengamos abierto, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar Java with Ant y vamos a utilizar el proyecto tipo Java Application. Siguiente, vamos a ponerle servidor socket. Dejamos la opción de Create Main Class y le picamos a Finish. Esperamos a que se cree nuestro proyecto. Ya se creó la clase principal y ahora vamos a empezar a escribir nuestra clase principal. La clase principal va simplemente a estar escuchando cuando se comunique un cliente al puerto al que va a estar escuchando el servidor. Vamos a poner aquí un try. Y aquí dentro del try vamos a crear un objeto de la clase server socket. Le voy a poner SS y voy a crear la instancia como un nuevo server socket. Y vamos a escuchar en el puerto 10.000. Aquí varias cosas están ocurriendo. Primero que nada nos está diciendo, oye, no conozco a la clase server socket, vamos a agregar el import a java.net.serversocket. Ya creamos la server socket. Ahora, siguiente, ¿qué está ocurriendo? Pues que el try no tiene un catch. ¿Qué tipo de excepción vamos a estar atrapando aquí? Pues vamos a atrapar una excepción de entradas y salidas, una IO exception. ¿Cómo vamos a bautizar a esta variable? Pues vamos a ponerle EX. Podemos importarla, a lo mejor es lo que está haciendo falta. Import java.io exception. Ya está. Entonces aquí, en lugar de utilizar un logger, vamos simplemente a mostrar el error y vamos a concatenar lo que acabamos de atrapar como excepción. Listo. Bien, entonces ya tenemos a una clase server socket escuchando en este que es el programa servidor en el puerto 10.000. Estamos escuchando, esperando a que se conecte un cliente. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, en el momento en que se conecte un cliente, nosotros vamos a aceptar esa conexión, y el momento en que se acepte esa conexión se genera un socket regular, un socket dinámico. Este socket lo necesitamos vamos a declarar una variable de la clase socket, vamos a ponerle cliente, socket cliente. Y aquí vamos a crear un ciclo que sea infinito. While true. Este ciclo es infinito porque el ciclo va a mantenerse mientras la condición interna sea verdadera, y como esta condición siempre se evalúa verdadera, pues siempre va a existir ahí. Entonces necesitamos importar a la clase socket del paquete java.net. Ya está.
Ahora nos dice, hey, nunca lo estás usando. Bueno, todavía no. Vamos a agarrar instancia en ese objeto. Socket cliente va a ser igual a socket servidor punto accept. De esta manera, cuando estamos ejecutando este método, estamos diciéndole al servidor que se espere hasta que llegue una conexión. En el momento en que llega una conexión de parte del cliente, este método devuelve un socket y ese que se devuelve es el que se asigna a este objeto. Ahora, lo siguiente es empezar a trabajar con ese objeto. La cuestión está en que si nosotros implementamos en este lugar toda la interacción con el cliente, el mandarle, el recibir el comando de parte del cliente, la solicitud, y el contestarle al cliente, si lo implementamos aquí, estaríamos bloqueando el hilo principal de ejecución del servidor. Esto es algo que no deseamos. Nosotros deseamos que cada uno de los clientes sea atendido de forma independiente del hilo principal, que no bloqueen al servidor. Entonces, lo que debemos hacer es crear una nueva Java Class. Botón de la derecha sobre nuestro paquete, New Java Class. Vamos a ponerle hilo cliente. Vamos a decirle finish. Hilo cliente va a correr en su propio hilo, por lo tanto tiene que heredar de la clase Thread. Si heredas de la clase Thread, entonces tienes que implementar el método run. Void, public void run. Una vez que implementamos el método run, nos dice NetBeans, pues ponle de una vez la anotación de compilador override. Bien. Antes de hacer algo dentro del método run, vamos a crearle un constructor a la clase hilo cliente. Public, sin tipo de retorno, hilo cliente. Bien, este es un constructor sin parámetros. A nosotros nos sirve que tenga un parámetro. Vamos a crear internamente una propiedad de tipo socket. Vamos a importar aquí a la clase socket y vamos a hacer que se reciba como parámetro del constructor como parámetro del constructor recibimos a socket cliente. Para poder asignárselo utilizamos this socket cliente igual a socket cliente. Bien. Algo está mal aquí. Algo estaba mal. Ok. Ahora sí, ya quiso. Bien. Entonces, en el método run es donde vamos a comenzar a operar precisamente el diálogo entre el cliente y el servidor. Aquí necesitamos crear dos variables para los flujos de entrada y flujos de salida. Como en todo
como en el programa anterior del programa del cliente. Lo que necesitamos es entonces crear una variable de tipo input stream. Vamos a ponerle is. Bueno, entrada. Y output salida. Vamos a importar los paquetes respectivos y vamos a hacer que tomen instancia estos objetos a partir del socket que recibimos como parámetro del constructor. Socket cliente punto get input stream. Salida. Socket cliente punto get output stream. Y tan sencillo como eso, ya tenemos los flujos de entrada y salida. Aquí el problema, claro está, es que el obtener el flujo de entrada y el obtener el flujo de salida son operaciones propensas a errores externos al programa, por lo tanto tienen que estar envueltas entre un try y un catch. Como siempre, como no estamos utilizando el logger, vamos a nada más mostrar el error de salida. Bien. Ya tenemos el flujo de entrada y el flujo de salida que nos van a permitir comunicarnos con el cliente. Por lo tanto, ahora debemos de comenzar a implementar el diálogo con el cliente. Es aquí donde las cosas se pueden poner bastante complejas. Sin embargo, como es una primera ocasión, vamos a mantenerlo lo más sencillo posible. Ok, podemos hacer esto. Vamos a crear un arreglo de strings, un array list. Vamos a utilizar generics. Y vamos a decir que estos son los comandos que fueron solicitados por parte del cliente. Array list, la indicación de generics y la llamada al constructor. Ahora nos falta agregar el import de Java útil. Esto nos va a servir para leer toda una serie de comandos, una serie de líneas que terminan en carácter de retorno, en enter, que vienen de parte del cliente y que en ellas vamos a poner nosotros las cosas que queremos decirle al servidor que haga. Como nosotros queremos leer líneas completas, nos va a resultar mucho más sencillo, en lugar de estar leyendo carácter por carácter, nos va a resultar mucho más sencillo utilizar un buffered reader. La clase buffered reader nos sirve para estos casos, para leer una línea completa y asignarla a un string. Para poder utilizar un buffered reader necesitamos utilizar una clase intermedia que se llama input stream reader. Entonces vamos a crear estos dos objetos que necesitamos. Vamos a ponerle input ir por input reader. Y en el constructor de input stream reader le pasamos a entrada.
como parámetro para indicarle que vas a leer de ese flujo de entrada. Agregamos el import para java.io en la clase InputStreamReader y aquí creamos ahora sí BufferedReader. Vamos a ponerle br por BufferedReader, new BufferedReader, y en el constructor necesitamos pasarle un reader, que es justamente lo que acabamos de crear acá arriba, y ya lo agarra por default. Ahí está, agarra un input reader, un input stream reader, de acuerdo. Entonces nosotros vamos a estar leyendo línea por línea hacia un string. Vamos a declarar un objetito de tipo string que le vamos a llamar comando, porque son los comandos que está mandando el cliente al servidor, esperando que los pueda ejecutar y los pueda darle una respuesta a partir de ellos. Entonces podemos hacer esto ahora. Vamos a poner un ciclo while, y dentro del ciclo while aquí podemos hacer la lectura, la asignación de la instanciación de la variable comando, del objeto comando. BufferedReader.readLine. Bien, y aquí podemos hacer algo también. Comando está tomando valor a partir del BufferedReader, y ahora podemos preguntar si esto que acaba de pasar aquí no es igual. Vamos a poner una pequeña una instrucción especial, una línea especial que nosotros estamos definiendo. Vamos a ponerle doble asterisco fin comando y doble asterisco. Vamos a decir entonces que dentro de nuestro protocolo esta es la instrucción de fin de comando para el servidor. Entonces, mientras no llegue esa instrucción de fin de comando a la array list de comandos, le vamos a agregar la cadena comando. Entonces, aquí vamos a implementar, ok, ya tenemos los comandos que mandó el cliente y vamos a procesar y después de eso formar salida, enviar salida y cerrar sockets. Ese lo podemos cerrar de una vez. El socket que vamos a cerrar se llama socket cliente. Bien. Esto, procesar comandos, formar salida y enviar salida, lo vamos a dejar pendiente para en una ocasión posterior. Por el momento vamos a guardar. Bueno, ahora vamos a regresarnos a la clase principal del proyecto, la clase servidor socket. En esta clase lo que está haciendo falta es ahora crear una instancia de la clase HiloCliente. HiloCliente, vamos a ponerle el cliente, y la instancia la vamos a agarrar aquí. Vamos a poner el cliente igual a new
hilo cliente, y esta la definimos el constructor para que recibiera una instancia de socket, la cual es socket cliente exactamente. De esta manera le estamos pasando la conexión que acabamos de recibir de parte del servidor. Esta conexión la recibimos de parte del cliente, se le estamos pasando al hilo que acabamos de crear, y entonces ya podemos ponerle el cliente start. De esta manera la ejecución de la atención del cliente se separa de la ejecución del hilo principal del programa. Ok. Entonces, ya tenemos por un lado al cliente, y por otro lado tenemos al servidor. El cliente socket lo tenemos en otro proyecto. Vamos a verlo. Okay. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer una prueba. Establecimos esta línea fin comando como la línea de finalización. Vamos a mandarle eso mediante el flujo de salida. Vamos a mandarle exactamente eso al servidor. Ahora, aquí en hilo cliente vamos a poner algunos system.out.println. Vamos a poner aquí primero recibiendo del cliente. Recibido, fin de comandos. Por lo pronto, para ver que funcione. ¿De acuerdo? Entonces, ejecutamos el proyecto principal, servidor socket. Run file. Run file. ¿Dónde estás? Ahí está la salida. Ahí está corriendo. Ahora vamos a ejecutar el cliente socket. Run file. ¡Tarán! Recibido comandos del cliente, recibiendo comandos del cliente, recibido fin de comandos. Y el servidor no dijo nada porque no le hemos puesto a que diga nada. Pero a lo que yo quiero llegar es que los dos programas se comunican. Así detenemos la ejecución del que quedaba pendiente, que era el servidor. Los dos programas se comunican. Ahora lo que queda pendiente es definir el protocolo que van a utilizar para poder darle sentido a la comunicación. Eso queda para una práctica posterior. Por lo pronto ya tenemos tanto al cliente como al servidor. La música de este video es propiedad de Bensound, música que es libre de royalties, de pagos de derechos, y les agradecemos por este maravilloso proyecto para poder agregarle música a nuestros videos.